Hermanos, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Este es el pastor Percy Riley, aquí de la ciudad de Los Ángeles, saludándolos cariñosamente en el nombre de Jesús. En esta hora, hermanos amados, vamos a hablar sobre un tema que es un tema muy popular dentro de la iglesia evangélica. Un tema en el cual yo he estudiado y he llegado a una conclusión muy importante. Honestamente, no estoy de acuerdo con la enseñanza de este tema que voy a hablar en esta hora, porque no tengo ningún fundamento bíblico para poder asumir lo que se enseña en muchas iglesias evangélicas. En esta hora vamos a hablar sobre quién es la gran ramera de Apocalipsis. Y yo sé que muchos evangélicos, por no decir todos, inmediatamente van a decir al unísono que es la Iglesia Católica. Pero honestamente, analizando la historia de esta opinión, porque es una opinión, no es una enseñanza bíblica, de esta teoría de que la Iglesia Católica es la gran ramera, pues no hay ninguna base bíblica para poder apoyar esta teoría que muchos pastores enseñan en sus congregaciones. Al contrario, estudiando este tema, me he dado cuenta que todo esto empezó con la señora Ellen G. White, fundadora o cofundadora de los Adventistas del Séptimo Día. Esta señora, y todos sabemos que los adventistas son sumamente anticatólicos. Su odio hacia la Iglesia Católica es un odio profundo, un odio acérrimo. Cualquier cosa que se llame católico es aborrecido, con un odio tremendamente espantoso. Eso es lo que yo puedo ver. En su libro de Conflictos de los Siglos, la señora Ellen White describe a la Iglesia Católica como la gran ramera. Y ella supuestamente da sus bases bíblicas para poder asumir que la Iglesia Católica es la gran ramera, que se relata en Apocalipsis capítulo 17 y verso 18, lo cual no tiene ningún fundamento, y lamentablemente muchos evangélicos han asumido sin investigar realmente si esto es verdad. Nada más se han basado en las falsas enseñanzas de los adventistas y en las falsas enseñanzas de muchos pastores que enseñan esta teoría sin ningún fundamento bíblico, nada más basados en su prejuicio y en su anticatolicismo hacia la Iglesia Católica. Yo no voy a decir que la Iglesia Católica no ha cometido errores en el pasado, ¿sí? Hay muchos católicos que reconocen que la Iglesia Católica cometió errores en el pasado, y aún el Papa Juan Pablo II pidió perdón por esos errores y por esos pecados, ¿sí? Pero concerniente a lo que es la gran ramera, honestamente no existe ninguna base, solamente son prejuicios basados en suposiciones, ¿sí? Y vamos a comenzar, pero antes de eso voy a tomar un poquito de agua para poder tener fuerza para seguir con este estudio. Gracias a Dios. Bueno, hermanos, pues vamos a empezar con el estudio sobre la gran ramera. Y yo sé que van a haber evangélicos que se van a enojar y que me van a decir un montón de cosas, pero honestamente hay que ser honestos, hay que ser sinceros, porque no podemos enseñar una mentira y decir que es la verdad de la palabra de Dios, lo cual es una mentira. Sí, y lamentablemente muchos evangélicos prefieren mentir que pedir perdón por una falacia que se ha enseñado en muchas congregaciones. Vamos a empezar. Apocalipsis capítulo 17. Aquí es donde se requiere inteligencia y tener sabiduría. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que se sienta la mujer. Son también 7 reyes. Apocalipsis 17, verso 9. Los textos bíblicos se refieren a la ramera como una ciudad y no como como se afirma por varios pastores que enseñan que la Iglesia Católica es la gran ramera, que es una iglesia. O sea, Apocalipsis capítulo 17
Está hablando, hermanos amados, de una ciudad. O sea, la Gran Ramera es una ciudad y no como afirman esta falsa enseñanza que es una iglesia. Este argumento comienza a verse flaco y muy ridículo. Lo cierto es que el Vaticano no se asienta sobre 7 colinas, a diferencia de la antigua ciudad de Roma, a diferencia de la antigua ciudad de Roma, que era una ciudad pagana, ya que está situada al oeste del río Tíber. O sea, el Vaticano, mi estimado hermano, que me escuchas en esta hora, no está dentro de la ciudad de Roma, está fuera, está a 30 minutos de distancia hacia dirección al oeste del río Tíber, mientras que las 7 colinas de la Roma antigua estaban al este. Así es el argumento, así que el argumento que la Iglesia Católica es la Gran Ramera pierde total validez, porque geográficamente el Vaticano no está dentro de la ciudad de Roma. Por lo tanto, el Vaticano queda descalificado en este momento, empezando, queda descalificado como la Gran Ramera. Y la ciudad de Roma se sienta sobre 7 colinas, pero no la ciudad del Vaticano, porque está a 30 minutos de distancia al oeste. ¿Sí? Adicionalmente, a esto hay que hacer notar que no solo la antigua ciudad de Roma estaba asentada sobre 7 colinas, sino también Jerusalén, las cuales eran Scopus, Nob, Monte de la Destrucción, Monte de Sión, la colina situada al suroeste también llamada de este mismo nombre, Monte de Sión, Monte Ofel y la Roca. Sería entonces más coherente asumir que los textos bíblicos se refieren a la Roma pagana o a Jerusalén, dado a que eran grandes ciudades situadas sobre 7 colinas. Y todo eso asumiendo que el término montañas se debe interpretar literalmente. Derramaré la sangre de los santos y profetas, y en ella fue hallada la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los degollados de la tierra. Apocalipsis capítulo 18, verso 17. Y vi que la mujer se embriagaba con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús, y me asombré grandemente al verla. Apocalipsis capítulo 17, verso 6. Lo más curioso de todo esto, hermanos amados, es que hay muchos evangélicos que en su odio, en su prejuicio, y en su difamación hacia la Iglesia Católica, dicen que la Iglesia Católica fue la que martirizó a los, valga la redundancia, a los mártires. Eso es una falacia. ¿Por qué es una falacia? Porque la Iglesia Católica, hermano amado, no fue la que martirizó a los cristianos durante el primer siglo. Porque el término católico no empezó a usarse hasta el segundo siglo, en el año 110. Entonces el término católico no existía en ese momento. Así que decir que la Iglesia Católica fue la que asesinó a los cristianos durante la época de la Iglesia primitiva, es falso, es mentira. Pero si la ramera se embriagaba con la sangre de los mártires y profetas, ahí hay otro problema con las tesis de los neopentecostales, porque es el mismo Cristo quien identifica a la ciudad de Jerusalén como la que mata a los profetas. ¿Sí? O sea, quien mata a los profetas, quien martirizó a los cristianos en el primer siglo, no fue Roma o no fue la Iglesia Católica, como piensan algunos neopentecostales, sino fue Jerusalén. Fueron los judíos y también fueron los romanos. Cuando digo romanos, por amor a Dios, no me refiero a los católicos, porque hay un prejuicio muy grande de los evangélicos que todo lo que es romano es católico. No, señores, ubíquense, lean la geografía. ¿Sí? Es Jesús quien identifica a Jerusalén como la que mata a los profetas. Leo la Biblia en este momento. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que les son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina, como la gallina que atrae a sus polluelos y las cobija debajo de sus alas? Y no habéis querido.
Lucas capítulo 13, verso 34. Cristo habló también de que no convenía que un profeta muriera en Jerusalén, pero conviene que hoy y mañana y pasado siga adelante, porque no cabe que un profeta perezca fuera de Jerusalén. Lucas capítulo 13, verso 33. Es el mismo libro del Apocalipsis el que menciona claramente que la gran ciudad, sea la ramera, es aquella donde fue crucificado Jesús. A ver, hermanitos evangélicos, hermanos neopentecostales, ¿me pueden responder la pregunta, valga la redundancia de nuevo? ¿Dónde murió Jesús? ¿En qué ciudad? Porque hay algunos evangélicos tan ignorantes, y lo digo con mucho respeto, que dicen que la Iglesia Católica mató a Jesús. ¿Cómo va a ser eso? El término católico no empezó a usarse hasta el año 110 y Jesús murió en el año 33. Si saben matemáticas o les dibujo unas manzanitas para que entiendan la diferencia de años, ¿sí? Entonces, hermanos amados, podemos ver claramente que Jesús murió ¿en qué ciudad? En Jerusalén. Ahí fue donde fue crucificado Jesús. Dice la palabra de Dios, y sus cadáveres en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma o Egipto. Allí también donde fue crucificado el Señor. Apocalipsis 11, 8. Lo vuelvo a leer por si no me entendieron. Y sus cadáveres en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma o Egipto. Allí donde también su Señor fue crucificado. Apocalipsis capítulo 11, verso 8. ¿Quién es la que comete abominaciones y fornica con los reyes de la tierra? Con ella fornicaron los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su prostitución. Apocalipsis capítulo 17, verso 2. Hijo de hombre, haz saber a Jerusalén sus abominaciones. Ezequiel capítulo 16, verso 2. El texto se refiere a las abominaciones que continuamente cometía Jerusalén, apóstata, con los pueblos paganos. Lo vuelvo a repetir porque soy una persona amable y quiero que entiendan. El texto de Ezequiel capítulo 16, verso 2, se refiere a las abominaciones que continuamente cometía la Jerusalén apóstata con los pueblos paganos. Así dice el Señor Yahweh o el Señor Jehová, como ustedes quieran llamarle, por haber prodigado tu bronce y descubierto tu desnudez en tus prostituciones, con tus amantes y con todas tus abominaciones basuras, por la sangre de tus hijos que le has dado. Por esto he aquí que yo voy a reunir a todos tus amantes con quienes te complaciste, a todos los que amaste y también a los que aborreciste. Los voy a congregar de todas las partes contra ti y descubriré tu desnudez delante de ellos para que vean tu desnudez. Ezequiel capítulo 16, versos 36 al 37. Te entregaré, dice el Señor. Es más, ¿quién es el que está llamando a Jerusalén una prostituta? Es el Señor. Lean en Ezequiel capítulo 16, versos 36 al 37. Sigo leyendo Ezequiel capítulo 16, verso 39. Te entregaré en tus manos. Ellos arrasarán tu prostíbulo y demolerán tus alturas. Te despojarán de tus vestidos, te arrancarán tus joyas y te dejarán completamente desnuda. Ezequiel capítulo 16, verso 39. Te construiste un prostíbulo, te hiciste una altura en todas las plazas. Ezequiel capítulo 16, verso 34. Te prostituiste a los egipcios. Ezequiel capítulo 16, verso 26. Luego multiplicaste tus prostituciones en el país de los mercaderes en Caldea. Ezequiel capítulo 16, verso 29. Oh, qué débil era tu corazón, oráculo del Señor, Yahweh, para cometer todas estas acciones dignas de una prostituta descarada.
Fíjese cómo le llama el Señor a Jerusalén. Oh, qué débil era tu corazón, oráculo del Señor, para cometer todas estas acciones dignas de una prostituta descarada, perdón. Ezequiel capítulo 16, verso 30. Pues bien, prostituta, escucha la palabra de Jehová. Así dice el Señor Jehová: por haber prodigado tu bronce y descubierto tu desnudez en tus prostituciones con tus amantes, con todas tus abominables basuras, por la sangre de tus hijos que le has dado. Por eso he aquí que yo voy a reunir a todos los amantes, a quienes complaciste, a todos los que amaste y también a los que aborreciste. Los voy a congregar de todas partes contra ti y descubriré tu desnudez delante de ellos para que vean tu desnudez. Voy a aplicarte el castigo de las mujeres adúlteras, de las que derraman sangre. Te entregarán al furor y a los celos. Te entregaré en sus manos. Ellos arrasarán tu prostíbulo y demolerán tus alturas. Te despojarán de tus vestidos, te arrancarán tus joyas y te dejarán completamente desnuda. Hermanos amados, ahí Dios no le está hablando a Jerusalén, no le está hablando, perdón, a Roma, ni le está hablando al Vaticano, le está hablando a Jerusalén. Ezequiel capítulo 16, verso 35 a 39. Es Dios mismo quien reclama e identifica a Jerusalén como la que se ha prostituido con los reyes de la tierra y de cometido abominaciones. Está vestida de púrpura y escarlata. Ay, ay, la gran ciudad, vestida de lino, púrpura y escarlata. Y ustedes me dirán, algunos evangélicos me dirán, sí, pero los sacerdotes, los obispos, los cardenales se visten de púrpura y escarlata. Sí, pero aquí no se está refiriendo a la Iglesia Católica, se está refiriendo a Jerusalén. Y si ustedes leen, hermanos amados, la vestimenta de los sacerdotes del templo de Dios, se van a dar cuenta que ellos también se vestían de púrpura y escarlata. El problema con muchos evangélicos es que no estudian y no leen la palabra y nada más se basan en sus prejuicios, pero no investigan, ¿sí? Y usted me dirá, hermano, ¿cómo se atreve a decir que la ciudad, que Jerusalén es la gran prostituta de Apocalipsis? Bueno, porque aquí la Biblia me está diciendo que lo es, ¿sí? Por eso me atrevo a decirlo, porque la palabra de Dios me muestra que lo es, por eso lo digo, por eso puedo hacer este en vivo y decir que Jerusalén es la gran prostituta del capítulo 17 y 18 de Apocalipsis, y que no es que no es el Vaticano, como algunos mentirosos han enseñado por años, y que esa mentira que dijo la Ellen White es una más de sus mentiras, ¿sí? Y vuelvo a leer el versículo por si ya se les olvidó. Ay, ay, la gran ciudad vestida de lino, púrpura y escarlata, resplandeciente de oro y piedras preciosas y perlas. Apocalipsis 18, 16. Aquí no pueden faltar fotos escogidas de sacerdotes y obispos con vestiduras púrpura y escarlata. Lo cierto es que los sacerdotes no visten púrpura y escarlata, sino que de acuerdo al ciclo litúrgico, fíjese bien, al ciclo litúrgico, estudien, al menos si van a hablarle a la Iglesia Católica, estudien su doctrina, de veras, estudien la vestimenta de los sacerdotes. No se basen nada más en lo que dice ¿cómo se llama? Un pastor mentiroso, que nada más habla por hablar y que no investiga, nada más es por su propio prejuicio, ¿sí? Vuelvo a repetir lo que dije. Lo cierto es que los sacerdotes no visten púrpura y escarlata, sino que de acuerdo al ciclo litúrgico, los colores de sus vestiduras cambian. Es también curioso que, siendo el Apocalipsis un libro simbólico, hayan tomado los colores de la ramera formal, literal, cuando los colores en el Apocalipsis tienen un sentido simbólico. Los justos salen vestidos de blanco, pureza y santidad, en contraste a los colores de la ramera: rojo por derramar la sangre de los santos, púrpura por fornicar con los reyes de la tierra.
No se puede afirmar algo de una forma tajante, sin bases sostenibles y contundentes y distantes de toda objetividad, y asegurar algo solo en base a paralelos y conjeturas. Conjeturas, hermanos amados, que muchos evangélicos han enseñado por años, engañando a la gente. Honestamente, hermanos amados, no podemos predicar el evangelio basados en mentiras. Al momento que usted enseña una verdad y agrega mentira, esa verdad deja de ser verdad y se convierte en una simple y vulgar mentira. Y los evangélicos, hermanos amados, hablan mal de la Iglesia Católica, difamándola, enseñando supuestas verdades con difamaciones y mentiras. Entonces, esa predicación del supuesto evangelio de los evangélicos hacia la Iglesia Católica no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio de Jesucristo se predica conforme a la verdad de la palabra de Dios y no con difamaciones. Si usted, estimado hermano, es uno de los que utiliza este argumento fundamentalista y se sostiene de este modus operandi, y me leyó lo que le estoy, espero que usted, hermano amado, pueda reflexionar, hermano amado, de lo que yo estoy diciendo y lea realmente lo que la palabra de Dios dice. Siendo que se considera usted cristiano, debe saber que la verdad está siempre por delante y la calumnia no viene de Dios. ¿Sí me entendieron? Lo repito de nuevo, si usted es un evangélico que realmente ama a Dios y realmente ha puesto su confianza en Jesucristo, usted no debe de basar sus opiniones, hermano amado, y lo que usted enseña en suposiciones, en mentiras. Porque si usted realmente se considera un cristiano, debe de saber que la verdad está siempre por delante y la calumnia no viene de Dios. Apocalipsis capítulo 17. Si vemos a la ramera de Babilonia fuera del contexto bíblico y desligada del pacto, podemos dar rienda suelta a nuestras fantasías o rencores. Esto será una profecía de una manera personal y esta no es voluntad de Dios. Viendo a la ramera de Babilonia dentro del pacto, definitivamente no puede ser Roma, pues nada tiene que ver Roma con las profecías ni con el pacto. La ramera de Babilonia es la Jerusalén apóstata, que no cumplió las estipulaciones del pacto y que fue destruida por quien se alió con el comercio contra el Mesías y sus seguidores, como la estipula el pacto. A este cumplimiento solo es posible la destrucción y la muerte. La iglesia naciente debe de salir de este templo, de su culto y de su ley. Jerusalén y el templo, hermanos amados, fueron arrasados en el año 70, ¿sí? Como indica la profecía, las 70 semanas de Daniel. Esto lo encontramos, hermano amado, en la antigua ley de Moisés. Y de ellos no quedó piedra sobre piedra, el cual, hermanos amados, el cual Israel es una nueva nación que nada tiene que ver con un pacto que perdió. Se los voy a repetir que me entiendan, hermanos amados. Israel, hermanos amados, no cumplió el pacto que había con Dios. No cumplió la ley. ¿Sí? Por esta razón, la profecía de Jesús, cuando él profetizó que no quedaría piedra sobre piedra, se cumplió en el año 70. Y en ese año todo Israel fue esparcido. Y el actual Israel de hoy, es una nación nueva que nada tiene que ver con el pacto que perdió. Entonces, hermanos amados, para finalizar, hemos visto, hermanos amados, y analizado, bíblicamente hablando,
sin ningún prejuicio, nada más con el único anhelo, con el único deseo de comprobar bíblicamente que Roma no es la gran ramera, de la cual muchos evangélicos llaman a la Iglesia Católica como Roma. Hay una gran diferencia entre lo que es la ciudad de Roma, ¿sí? Y lo que es la ciudad del Vaticano, como ya lo había dicho, que está a 30 minutos con dirección al oeste de la ciudad de Roma. El problema, hermanos amados, es que muchos evangélicos han sido mal enseñados, han sido mal instruidos por gente prejuiciosa, por gente que mira a la Iglesia Católica como el gran enemigo y no se encargan ni se preocupan de poder estudiar lo que es la doctrina católica, las costumbres católicas. No estudian lo que es la patrística, no estudian todo lo que envuelve el catolicismo. El problema con muchos evangélicos es que piensan que el catolicismo es nada más las imágenes, la adoración a los santos, lo cual no es cierto. Los católicos no adoran a los santos, pero ese es tema de otro, esa es harina de otro costal. El catecismo de la Iglesia Católica enseña claramente que al único que se debe de adorar es a Dios. Y lamentablemente, hermanos amados, muchos evangélicos enseñan y predican basados en difamaciones, en suposiciones y en yo creo. No, hermano, cuando uno predica debe predicar la verdad, como la palabra de Dios la enseña, no como tú quieres que la palabra de Dios se enseñe. El problema en Apocalipsis 17 y 18, hermanos amados, es que muchos quieren que la Biblia diga lo que ellos quieren que la Biblia diga. Hermenéuticamente eso está mal, porque no es la Biblia la que debe de apoyarse en lo que nosotros enseñamos, sino somos nosotros los que debemos apoyarnos en lo que la Biblia nos enseña. Y Apocalipsis 17, 18 no habla de la ciudad del Vaticano. Y muchos de ustedes me van a llamar católico infiltrado, me van a llamar, ¿qué más me llaman? Jesuita, me van a llamar cualquier otra cosa. Hermanos amados, llámenme lo que quieran. Pero yo no voy a ser cómplice en una mentira y en una difamación. A mí la palabra de Dios no me enseña en ninguna parte que la Biblia, no me enseña a mí la Biblia en ninguna parte que la Iglesia Católica sea la gran ramera. Ya di mis puntos, hermanos amados, opinen lo que quieran. La palabra de Dios no me enseña eso. La Biblia me enseña a mí otra cosa. Así que, hermanos amados, que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Que Dios les guarde y Dios los guíe siempre. Se despiden de ustedes el pastor Percy J. Riley desde la ciudad de Los Ángeles, California. Paz de Dios.